Buenas tardes. Hoy lo que vamos a hacer en esta parte es trabajar las 4 primeras lecturas que fueron subidas la semana pasada. Básicamente como para que tengan algunos claves, digamos, como para ir leyéndolas. Eh, en la parte anterior que grabé hablé de estos 3 ejes, ¿no? El primero tiene que ver con el ascenso de los sectores medios, tal como lo defino a nivel del programa, es el acceso de los sectores medios al poder, los partidos políticos emergentes, la reforma universitaria y su influencia continental. O sea, estas primeras lecturas, estas 4 lecturas que subimos la semana pasada, se corresponden con esta parte del programa. En relación al Ariel de Rodó y el inicio del siglo XX, ustedes van a tener práctico. ¿Bien? Entonces, en este acceso de los sectores medios al poder, ustedes tienen 4 lecturas, de las cuales voy a poner como un bloque general 3. Sería interesante que comenzaran sus lecturas por Francisco Reyes. Francisco Reyes, que es un investigador del CONICET de la Universidad Nacional del Litoral, va a trabajar sobre el primer radicalismo y la cuestión de la nación, y va a trabajar acerca del vínculo identitario, ¿no?, que tiene este planteo de los primeros años del radicalismo, que en realidad tiene que ver con esa identificación del radicalismo con la nación, ¿no?, y específicamente como con una unión más fuerte con el primer gran líder, digamos, del radicalismo que accede al poder, que es Hipólito Yrigoyen. Y justamente el punto central sobre el que me interesa que ustedes empiecen a trabajar en estas lecturas es el hecho de lo que provoca pensar la figura del liderazgo de Hipólito Yrigoyen. Específicamente porque esa figura es una figura que dio pie a distintas interpretaciones, y a nosotros en este plano lo que nos interesa justamente es que empecemos a construir esas interpretaciones, ¿no?, que permiten pensar y repensar primero el rol de un líder muy particular, donde evidentemente a través de los autores que ustedes van a ver, especialmente tiene que ver con un liderazgo con muchas situaciones que para algunos remiten como algo anacrónico, arcaico, como en algún momento van a ver siguiendo Alperín, o las interpretaciones sobre Alperín que hacen 2 de los autores que vamos a ver, o también con la ambigüedad que está presente en las distintas lecturas en relación a Hipólito Yrigoyen. Este primer texto, el de Reyes, ustedes van a ver el origen del radicalismo a partir de la Unión Cívica de la Juventud. Es interesante pensar esta cuestión del rol de la juventud en el radicalismo también, ¿no? En esta idea de cómo también hay otros que se visibilizan, que son los jóvenes, y los jóvenes en la vida política. Esto no es propio del radicalismo, ¿bien? Es propio de una época en donde también la juventud inicia un acercamiento con un compromiso militante, ¿no? También lo tienen los socialistas, radicalismo y socialismo en términos de partido, y también lo tienen anarquismo, obviamente no en términos de partido, pero sí en compromiso
con la causa y compromiso con la ideología y con el compromiso en la participación de distintas acciones que el movimiento proponga. Entonces, hay un actor nuevo que es muy interesante, que son los jóvenes, que efectivamente empiezan a trabajar activamente en política. En el primer caso, en la lectura de Reyes, ustedes lo van a ver a propósito de la Unión Cívica, la Unión Cívica que participa en la Revolución del Parque, esta idea de liderazgos que tienen que ver con otra generación, como el propio Irigoyen, y la idea de las reuniones y las convenciones. En el caso de radicalismo y en esta lectura de Reyes, ustedes, por ejemplo, van a ver la Convención Nacional de la Unión Cívica que se realiza en Rosario en 1891, ¿no? Y es muy interesante porque es el comienzo de ver cómo un partido se conforma, se institucionaliza, se organiza y le da también un cariz a la construcción militante y al poder incorporarse a ese partido. Es interesante también ver, hasta como un detalle que señala el artículo, que la prensa rosarina hablaba de que ya desde el vamos se presentaban como distintas facciones, ¿no?, al interior de la Unión Cívica. Que también tiene que ver con, digamos, el haberse acercado a un partido que estaba empezando, que planteaba claramente una ruptura con quienes estaban en el poder, pero que por otro lado, y acá viene una cuestión muy interesante, es por qué construir identitariamente esta idea de nación, ¿no? ¿Por qué plantearla? ¿Y por qué tomar aquella primera convención nacional en Rosario? Porque el radicalismo en términos de partido va a ser un partido que atraiga a los inmigrantes y a los hijos de la primera generación de inmigrantes en especial, y que tiene que ver con comprometerlos en un proceso en el lugar donde están, donde han nacido o donde llegaron muy pequeños y ahora viven, y donde evidentemente tienen intenciones de permanecer. Entonces, esta construcción de la nación, de la cuestión de la nación, tiene que ver con encontrar rasgos identitarios comunes en un tiempo de una inmigración muy fuerte, y no es casual que se tome aquella convención de Rosario, porque evidentemente en la misma también fueron muchos inmigrantes que se empiezan a involucrar en la vida política del país. Recordemos que el radicalismo, antes de acceder al poder en 1916, pasa por distintas etapas. Una de las primeras etapas tiene que ver con la participación en revoluciones contra el orden conservador. ¿Bien? De esas revoluciones contra el orden conservador, por ejemplo, la revolución del 93 es una revolución que no solo se da en el ámbito de Buenos Aires, como se da la revolución del Parque, sino que se da en el ámbito del interior y que además tiene un fuerte impacto en Santa Fe. Y eso es lo que recupera Reyes, ¿no? Reyes, por ejemplo, hay una parte que habla de extranjeros radicales y patriotas, ¿no? Esta idea de involucrarse inmigrantes en una revolución en contra del régimen, y cercano a la propuesta que hace la Unión Cívica Radical. Entonces, esta cuestión de la nación y el vínculo identitario tiene que ver cómo la Unión Cívica, primero Unión Cívica Radical, después, es un partido que va a permitir incorporar por ejemplo, inmigrantes, que su compromiso va a llegar incluso a involucrarse en la alternativa revolucionaria.
¿bien? Y desde esa lectura es donde se inscribe Reyes, ¿no? En esta primera etapa del radicalismo, en esa etapa revolucionaria. El radicalismo después de la etapa revolucionaria va a pasar a otra, que es la de la abstención revolucionaria, donde no se va a presentar a elecciones. Y finalmente, la tercera, bajo el orden conservador, va a tener que ver en involucrarse directamente con todo el proceso que va a llevar a la sanción de la ley Sáenz-Peña, ¿no? Que va a permitir justamente el voto obligatorio, secreto y universal, entre comillas, porque el universal de esa época es el universal masculino. Evidentemente, para la época era impensable la posibilidad de la participación femenina, más allá de que evidentemente el movimiento sufragista ya había comenzado y tenía una activa participación, en especial en Buenos Aires, por ejemplo. Ahora, esta lectura de Reyes entonces alude a que es aquel primer radicalismo que tiene que ver con el origen del radicalismo y en el momento en donde el que gobierna es el orden conservador. Luego tienen el texto de Mazzola. El texto de Mazzola está en una compilación que es de Altamirano y Gorelick, La Argentina como problema. En el texto que hemos elegido, que es de Martínez Mazzola, De la Pampa al Suburbio, la indagación sobre las raíces del caudillismo en los años irigoyenistas, tiene que ver con este pensar a Irigoyen en términos de un caudillo, y especialmente nos interesa que ustedes vean dos aportes, digamos, que menciona Martínez Mazzola, que son esta idea que trae desde el análisis de Carlos Sánchez Viamonte, que publica El último caudillo, y esta idea de tomar a Irigoyen con un concepto concepto de una categoría del siglo XIX, ¿no? En un partido que, siendo el primer presidente de un partido que llega en la vigencia del proceso democratizador iniciado por la ley Sáenz-Peña. Y la otra cuestión que me interesa de esta lectura es la relectura de Sánchez Viamonte que hace Tulio Alperín Longhi en términos de el Irigoyen de Tulio Alperín Longhi, como lo marca Sánchez Viamonte. Ustedes tienen por un lado esta lectura, en donde me permito, por ejemplo, pensar en dar algunas líneas en donde hay un punto de inflexión fuerte para Alperín, que es la inflexión que se da en 1910 en el centenario y en el 12 con la ley Sáenz-Peña. Pero en el 10, en el centenario, es como que se cierra este fuerte periodo que se había iniciado un tiempo antes y que había empezado a agotarse en el 80 y que finalmente culmina a propósito de el inicio del proceso democratizador puntualmente bajo la ley Sáenz-Peña. Y ahí ustedes pueden hilvanar con el texto de Jiménez. Jiménez trabaja sobre distintos textos de Alperín sobre el radicalismo, y cómo también a partir de esos textos las distintas miradas, digamos, que Alperín tuvo frente a el radicalismo y frente a Irigoyen. Primera cuestión que tienen que trabajar, indudablemente, esta idea de el radicalismo es un partido de la clase media. ¿A quién representa? Y bueno, ahí en realidad lo que plantea Jiménez tiene que ver en la ambigüedad
del radicalismo, de la Unión Cívica Radical, en términos de Halperin, ¿no? En el hecho en donde la ambigüedad es en pensar que no solo representa al ascenso de los sectores medios, que de por sí la ley Sáenz-Peña le había otorgado, digamos, esa posibilidad a través del derecho al voto, pero que también tiene una raíz popular en la propia figura de Hipólito Yrigoyen. Y ahí está esta idea que por un lado diría Jiménez siguiendo al Perín, hay algo de arcaico, ¿no?, en no ser plenamente un partido representante de clase, pero también hay algo de ambiguo, y hay algo de lo que Martínez Mazzola habla de anacrónico. Entonces me parece que esto de arcaico, ambiguo, anacrónico, que en definitiva cruza fuertemente el análisis de Halperin y antes de Sánchez Viamonte sobre Hipólito Yrigoyen, es uno de los puntos que debemos leer con atención. Y el otro, siguiendo a Jiménez, es esta dualidad que, que viene desde Alberdi y que Halperin recupera para trabajar en un periodo que es esta idea de la república posible y la república verdadera, que en definitiva viene desde Alberdi, en esta república verdadera donde hay polifonía, y en esa polifonía, y tal como lo señala en un momento dado Jiménez, hay voces que claramente son disonantes, ¿no? Y la idea de esta república verdadera es cuáles son las categorías políticas que se van a poner en juego. Específicamente sería cuál es el lugar del pueblo en la construcción de esta nación. Y ahí, si veíamos los rasgos identitarios de los criterios de nación que planteaba Reyes para el primer radicalismo, lo podríamos recuperar aquí en ya radicalismo en el poder, ¿no? Y en esta relación que plantea Jiménez leyendo a Halperin, que tiene entre la clase media, el radicalismo y la democracia de sufragio universal, ¿no? Entonces, acá en un punto también lo que se ve es una de las líneas que trabaja este autor, que tiene que ver con el denominado fin del consenso, ¿no? Y que tiene que ver con en el 10, en el centenario. Parte también ese fin del consenso tiene que ver con la segunda de las leyes represivas que da el orden conservador, ¿no?, que es la ley de defensa social en contra del anarquismo. Pero luego, a partir del 12, con la ley Sáenz-Peña, se inicia un proceso de democratización que en lo político va a estar dado por la ley, y en las categorías que nosotros vamos a trabajar por estos autores tiene que ver en cuál es el lugar que tienen los distintos sectores en este nuevo proceso democratizador, que es algo absolutamente nuevo para la vida argentina. En un punto también es interesante plantear, creo que es Jiménez, el que señala como otro de los puntos a tomar en cuenta qué es lo que pasa a nivel mundial, y que tiene que ver con el cimbronazo que genera la Gran Guerra, ¿no?, la Primera Guerra Mundial, y la pérdida de certezas, ¿no?, y de cuestiones que estaban como instaladas, y que luego de la Gran Guerra esto claramente se pierde. El último artículo sería el de la reforma universitaria, que en realidad tiene que ver con el otro ámbito democratizador que se da especialmente durante la primera presidencia de Yrigoyen, que es el fenómeno que hilvanaría estos procesos democratizadores en la institución que aún pertenecía a
que aún pertenecía a la oligarquía, que era la universidad. La reforma universitaria es un movimiento juvenil, ¿no? Es un movimiento que da cuenta de que los jóvenes participan en la vida política tal como lo hemos visto, que tiene también que ver con algo que van a ver en el práctico con el Ariel de Rodó, ¿no? Que inspira fuertemente esta cuestión de el nuevo rol que la juventud presenta en este siglo XX. Y en el artículo sobre la reforma, lo que nos interesa en este caso para este tema es ver qué pasa en Córdoba en el 18, en la universidad más antigua de nuestro país y una de las más antiguas de América Latina. ¿Bien? ¿Qué nos interesa acá? Que ustedes puedan comprender cuál es lo que rupturiza la vida de una institución tradicional, que en general parte de eso está marcado en el manifiesto y luego en las acciones que se producen después de la reforma, o después, cuando digo después de la reforma me refiero inmediatamente en el 18-19, digamos, ¿no? Que marca un antes y un después en la vida de esta institución. Y cuando hablamos de la reforma, hablamos indudablemente de algunos principios que aún hoy seguimos manteniendo, defendiendo en la universidad, como es el cogobierno, como es la extensión, como es el acceso a los cargos docentes por concurso, como indudablemente tiene que ver con una participación más activa de todos los sectores y no solamente del claustro docente como era antes de 1918 en Córdoba y en general en las universidades de toda América. Bien, la única que había empezado a hacer algunos relativos cambios era la Universidad de La Plata, que ya tenía, tenía características diferentes, ¿no? Pero lo cierto es que lo que nos interesa marcar es el contexto y las características de la reforma universitaria del 18, y hay algo muy particular acá mencionado en el programa, que también lo tienen ahí en el artículo, que tiene que ver con cómo influye esta reforma en otros ámbitos latinoamericanos, puntualmente en Perú y puntualmente en México, donde permite abrirse camino sobre la presencia de los sectores más tradicionales, más cercanos a la élite, en las universidades, ya como lo he mencionado, en el caso de Perú y en el caso de México. Lo cierto es que la reforma va a tener a lo largo de los 102 años que ya tiene, muchas idas y vueltas, y en algún momento vamos a volver a ver esas idas y vueltas que generalmente, y con eso cerramos, se da especialmente durante los gobiernos militares. O sea, si hubo una institución a donde los gobiernos militares en forma inicial iban en contra, era contra las universidades nacionales, ¿bien? Porque evidentemente el criterio de democratización interno no podía ser mantenida en la medida en que externamente se había tomado el poder, y en los últimos ejemplos de golpes de Estado, evidentemente ese ejercicio del poder se manifestó ya en configuraciones dictatoriales. Y esa cuestión directa contra la universidad se manifiesta, por ejemplo,
bajo la Revolución Argentina, en lo que se llamó la Noche de los Bastones Largos, por ejemplo, o ni qué decir durante la última dictadura militar con la desaparición forzosa de muchos estudiantes, docentes, graduados y personal universitario de distintas universidades nacionales argentinas.